Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar del caso de George Floyd, la brutalidad policial en Estados Unidos, el antirracismo racista y la culpabilidad blanca. Muchas cosas. Disculpad el tiempo que he tardado en subir este vídeo, pero es que era un tema muy complejo y requería pues de mucha documentación e investigación por mi parte. El caso es que, como ya sabéis todos, el pasado 25 de mayo, pues un hombre de 46 años, de nombre George Floyd, fue detenido en Minneapolis tras intentar pagar en una tienda con un billete falso de $20, motivo por el cual pues fue arrestado por la policía y acabó siendo sometido por un oficial de nombre Derek Chauvin, que colocó su rodilla sobre su cuello, dejándolo completamente inconsciente y finalmente ocasionándole la muerte. Este episodio fue grabado y retransmitido en directo por la gente que pasaba por la calle y se estaba escandalizando por la escena que estaban protagonizando los policías. Y claro, lo que se reproducía en este vídeo pues era un policía blanco de Minneapolis con la rodilla sobre el cuello de un hombre negro que está diciendo en el suelo que no puede respirar y que después se sabe que acabó muriendo. Y sinceramente, el vídeo pues es putamente horrible y bastante difícil de digerir, ya no tanto por la brutalidad de las imágenes en sí, que también, sino por el conocimiento que el espectador ya tiene antes de ver el vídeo del desenlace que iba a tener el señor que estaba en el suelo y que estaba siendo sometido, que es que acabaría muriendo. Decir, un poco en favor de la justicia, que los 4 policías involucrados pues fueron despedidos de forma fulminante y además que todos ellos se enfrentan a cargos penales bastante jodidos. El policía que puso la rodilla sobre el cuello de George Floyd y que protagoniza los hechos pues se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado y los policías que le acompañaban pues se enfrentan a cargos por ayuda e incitación a un asesinato en segundo grado. O sea que no es como si esto fuese a quedar impune así por las buenas. Pero aún así, las imágenes de este policía blanco, Derek Chauvin, con su pierna encima del cuello de George Floyd pues son lo suficientemente poderosas como para levantar ciertas heridas y ciertas ampollas que todavía pues se encuentran latentes en la cultura estadounidense. Y es que, tristemente, pues la historia negra de Estados Unidos se caracteriza y se fundamenta por este periodo de esclavitud que hubo entre los siglos XVIII y XIX, que duraría hasta la proclamación de emancipación en 1863, declarada por Abraham Lincoln, y que no entraría en vigor hasta finalizar la Guerra Civil en 1865. Y no es como si cuando se abolió la esclavitud de repente todo fuese alucinante para la gente negra. No, la esclavitud fue seguida por el régimen de Jim Crow, que propugnaba la segregación racial entre blancos y negros y que además no se anularía hasta la Ley de Derechos Civiles en 1964, y no tendrían el derecho a voto hasta 1965. Y fue por esas fechas cuando Martin Luther King se dirigió a las masas en el monumento a Lincoln de Washington, haciendo una de las defensas más elocuentes de la historia sobre cómo deberían tratarse los seres humanos. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today
Hay una cosa que me gustaría aclarar y es que Martin Luther King no odiaba a la gente blanca que era racista. Para él, el racismo era una enfermedad y a la gente racista pues les consideraba gente enferma e ignorante que simplemente no sabía nada mejor. Y hay que decir que desde entonces hasta la actualidad y de forma progresiva, también hay que decirlo, pues la posición general de todo el país, de Estados Unidos, con respecto al racismo habría dado un giro de 180 grados. Holman Hughes, por ejemplo, recordaba en un artículo para Quillette, a partir de una encuesta de Gallup, que encontró que solo el 4% de los estadounidenses aprobaba los matrimonios entre negros y blancos en 1958. Solo el 4%. Para el 2013, ese número habría aumentado hasta el 87%, lo que llevaría a los encuestadores a llamarlo uno de los mayores cambios de opinión pública en la historia de Gallup. Y durante muchos de estos años, pues la literatura, el cine y la televisión han retratado el racismo como uno de los principales villanos de sus historias. Rented that movie, Pride recently. Have you guys seen that movie? Anybody see that? It's about the first all-black swim team and the difficulties they had to go through being the first all-black swim team. Let me ask you a question. How many of those white people are evil movies are they gonna make? It's like it's all the way down to swimming. La línea que se dibuja en el suelo con respecto al racismo en Estados Unidos pues es muy clara, y expresar abiertamente opiniones susceptibles de ser consideradas como racistas pues puede llevarte fácilmente a tu muerte social. Por ejemplo, la protagonista de la serie Roseanne, que seguramente algunos recordaréis porque debían de ser una de estas series que echaron en Antena 3 por los años 90. Por lo visto, algún iluminado pues tuvo la idea de intentar reponer la serie y esta pues acabaría siendo cancelada junto con su protagonista, que era una señora llamada Roseanne Barr, después de referirse por Twitter a una de las asesoras de Obama, de nombre Valerie Jarrett, como si la hermandad musulmana y el planeta de los simios hubiesen tenido un bebé. Así de rápido le cancelaron la serie. Sin embargo, hay que decir que pese al generalizado rechazo social que hay hacia el racismo, la raza sí que habría continuado siendo un elemento identitario fundamental en diferentes conflictos culturales hasta llegar a la actualidad, hasta el mismo episodio de George Floyd. Por ejemplo, en el caso de Rodney King, a partir de que se filtrase pues una grabación de vídeo en el que aparecían unos policías blancos de Los Ángeles dando una brutal paliza a un hombre negro. Cuando estos policías fueron absueltos por un jurado prácticamente blanco, las revueltas que estallaron en Los Ángeles pues se saldaron con aproximadamente 60 muertos, 200 heridos y 10.000 personas arrestadas. Vamos, que por muy impactante que nos parezcan algunas de las imágenes que estamos viendo ahora a partir de las revueltas ocasionadas por el caso de George Floyd, esto está siendo un paseo por el campo comparado con las revueltas del 92 que hubo en Los Ángeles. Y también creo que sería justo decir que hoy en la actualidad la absolución de estos policías sería algo del todo impensable. Ya os digo, los prejuicios, la discriminación y el rechazo al racismo es algo que ha ido avanzando de forma progresiva, llegando los americanos a votar en 2009 a su primer presidente negro. Pero volviendo a las revueltas de Los Ángeles en el 92, que eran unas fechas en las que América pues trataba de sacudirse los últimos retazos de racismo que todavía se podrían encontrar en algunas de sus instituciones, el reverso oscuro de la discriminación positiva tendría su máximo exponente en el juicio hipermediático de O.J. Simpson, en el que una audaz y muy cara defensa, todo hay que decirlo, pues consiguió vender al jurado la existencia de una conspiración racista en la policía contra el exjugador de fútbol O.J. Simpson, que finalmente acabó siendo absuelto del asesinato de su exmujer Nicole y de un amigo de esta, pese al fuerte caso que tenía la fiscalía y el porrón de pruebas que se acumulaban contra él. Y vamos a ver, pese a que la raza sigue siendo algo muy presente y pese a que siguen existiendo personas racistas en Estados Unidos, me parecería injusto decir que Estados Unidos en la actualidad es un país por definición racista o es un país con un racismo sistémico. Mientras algunos pues intentan quitarse la raza de en medio y restarle importancia en pos de una convivencia más sana entre los americanos, que en mi opinión pues serían los más inteligentes y conciliadores. Black History Month you find ridiculous. Why? You're gonna relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You know what I'm saying?
Mientras algunos intentan tener esta aproximación alineada un poco más con el discurso de Martin Luther King, por desgracia, otras corrientes identitarias defienden el marco racial como la categoría de análisis definitivo en prácticamente todas las cuestiones sociales. Y mientras, por ejemplo, aquí en España vemos que el feminismo es susceptible de encontrar machismo en prácticamente cualquier circunstancia y cualquier ámbito social, pues algunas asociaciones antirracistas en Estados Unidos como Black Lives Matter pues harían exactamente lo mismo. ¿Está el caso de George Floyd relacionado con el racismo? Vamos a ver, aunque mucha gente parece hiperconvencida de esto y aunque para muchos esta sería la única causa en el mundo por la que George Floyd está muerto, yo particularmente no veo elementos especialmente racistas más allá de la raza de los dos protagonistas, y me voy a explicar. Me parece que el carácter totalista en el que los medios de comunicación y los activistas pues se aproximan a este episodio me recuerda al carácter totalista con el que nuestro código penal se aproxima a la violencia de género, por ejemplo. Y de la misma forma que yo pienso que no toda agresión de un hombre hacia una mujer en el ámbito de la pareja heterosexual tiene que tener por necesidad unos orígenes machistas, creo que es algo mucho más complejo y que puede haber otras razones, aunque evidentemente puede haber factores de machismo en ello. Tampoco acepto que por definición cualquier abuso de un hombre blanco hacia un hombre negro tenga que tener necesariamente unas causas racistas. Y perdonad que os diga, pero los abusos policiales en Estados Unidos pues son un poco como el pan nuestro de cada día. Aparte de las razas de los dos protagonistas, ¿qué más elementos nos indican que esto habría sido un episodio efectivamente racista? Pues no me queda tan claro. Y reconociendo absolutamente el abuso policial que habría habido hacia George Floyd, o sea, creo que esto es una evidencia, con lo del racismo pues sería un poco más escéptico hasta que alguien me enseñe pruebas de que efectivamente esas eran las motivaciones de este policía al tratar de esta forma a George Floyd. Y es que rebuscando así un poco en internet pues habría encontrado dos casos de abusos policiales que acabaron además con la muerte de los sospechosos, que además también están grabados en vídeo y que por desgracia pues son muy parecidos al caso de George Floyd. Uno de ellos sería el caso de Tony Timpa, un señor que habría llamado a la policía con un ataque de pánico porque habría tomado drogas y además había dejado de tomar su medicación para los problemas mentales que él tenía. La policía, entre risas, pues lo tuvo contra el suelo durante 13 minutos, además en una posición bastante controvertida y que me recordó bastante a la que estaba George Floyd. Held him down like this because they had him just sitting down. He's like rolling, and pulling. And I was like, yeah. They can both ride in the back. I'll drive the ambulance. Con un policía apoyado sobre él y con la pierna aplicando presión sobre la espalda del detenido. Y después de que el sospechoso pues dejase de moverse, los policías le aplicaron un potente sedante. Tony! Tony! Hey! Back to school! Wake up! I don't want to go to school, Mom! Oh, he just got quiet. All of a sudden, just... Ya os digo, todo esto mientras se reían, contaban chistes y esperaban no haberlo matado. Hope I didn't kill him. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia y recogieron a un Tony Timpa inconsciente, estos inmediatamente les comunicaron que Timpa no respiraba y que de hecho estaba muerto. He's not breathing? Nope. Oh, shit. I've got his mom on the phone and she knows all this stuff. He's dead. He's what? Y esto no es algo de hace 10 años, no, esto habría pasado en 2019, el año pasado. El otro caso que también habría encontrado también habría sucedido en 2019, o sea que es algo muy reciente. Y en este, el detonante, pues son dos agentes de Sonoma que estaban persiguiendo un vehículo que creían que había sido robado. El conductor, David Glenn Worth, moriría después de que los agentes le intentasen sacar de forma violenta por la ventana de su vehículo. Le dieran con un taser y le hiciesen una llave estranguladora para sacarle por la ventana. Al final resultó que el coche no era robado y que de hecho sí que pertenecía a la víctima. Este señor acabaría muriendo debido al trato sufrido por los agentes de policía. Decir que en ninguno de los dos casos que os acabo de mostrar hubo cargos contra los agentes. A los primeros les caería una reprimenda por escrito por parte del departamento de policía y en los segundos al oficial de policía que habría hecho una llave estranguladora para sacar del vehículo al dueño de este, pues le habrían despedido. Ya está. Y evidentemente, aunque estos dos casos pues sí que fueron cubiertos, sobre todo por medios de noticias locales y alguno nacional, estas dos muertes no tuvieron
tuvieron ni de lejos el impacto y la repercusión que habría tenido el caso de George Floyd, aunque los parecidos de los tres casos son ciertamente innegables. O sea, cuando dicen eso de Black Lives Matter, joder, vaya que sí matters, amigos. Por eso, en parte, sí que puedo entender que cuando la gente dice esto de Black Lives Matter, haya una parte de la sociedad que les conteste All Life Matters. Que a lo mejor, episodios como el de George Floyd no se deben estrictamente a un racismo sistémico, sino que a lo mejor es un problema más complejo que tiene más que ver con los protocolos policiales y el uso excesivo de la fuerza que muchas veces tienen estos agentes de policía. Los cuerpos policiales en Estados Unidos, pues sí, tienen problemas derivados de, primero, hay miles de cuerpos policiales, con lo cual es muy difícil legislar a nivel federal o nacional, ¿sabes? Entonces se dice, Obama no hizo nada y Trump no... Bueno, pero es que no es nada fácil desde el Congreso, porque cada ciudad tiene potestad para mandar sobre sus cuerpos policiales. Eso es lo primero. Lo segundo, muchas veces los procesos de admisión, entrenamiento y etcétera para ser agente de policía, pues dejan que desear. En Minneapolis, si no me equivoco, son 4 meses para ser policía. Es poco tiempo. Aunque parece, los datos apuntan, aunque más entrenamiento tampoco mejoraría especialmente las tasas de violencia. Sí mejoraría, por ejemplo, las cosas si se negociaran en otros términos los convenios colectivos, porque los sindicatos policiales negocian cada 5 o 6 años el convenio, y ahí cada ciudad negocia, cada ayuntamiento, el convenio con la policía local, y pues se negocia cómo se van a tratar los casos de denuncias por brutalidad, etcétera, etcétera. Y los cuerpos policiales generalmente actúan con mucho corporativismo y son muy opacos y muy reacios a las investigaciones externas. Otra cosa que sí que parece que puede ayudar a mejorar la situación son leyes a nivel estatal, me refiero a los estados, mucho más duras en términos de la regulación de la fuerza que pueden usar los policías. A veces tienen demasiada manga ancha. Eso es evidente. Hay lugares como Oakland, donde, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha legislado para evitar que la policía pueda usar las armas con tanta facilidad, y lo que se ha conseguido es una bajada muy notable del número de muertes, porque más allá de la cuestión racial, lo cierto es que la policía estadounidense es una policía más violenta que la europea. Esta es una sociedad más violenta por extensión. El sistema penal es mucho más punitivo que los sistemas penales europeos, y hay un estudio clásico que viene a decir que en Estados Unidos es peor ser negro que blanco si te encuentras con un policía. Eso es indudable. Pero es mejor ser negro en Alemania encontrándote con un policía que ser blanco en Estados Unidos encontrándote con un policía. Porque también mueren muchos blancos a manos de la policía. Suficientes como para darse cuenta que hay un problema asociado a la violencia, que a su vez tiene relación con la inmensa cantidad de armas de fuego que hay en este país, que provoca que cualquier encuentro de un agente de policía con un ciudadano sea potencialmente peligroso, porque ese ciudadano puede ser una amenaza potencial para la policía. Eso genera una situación de paranoia colectiva absolutamente inimaginable. Y es que, para que os pongáis un poco en contexto, os voy a contar que en Estados Unidos, de media, la policía dispara y mata a 3 personas al día. En cualquier caso, la literatura académica con respecto al racismo en los cuerpos de policía pues arrojaría los siguientes datos. Con respecto a las muertes, en el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas del orden, los resultados serían los siguientes. Las víctimas son mayoritariamente blancas, un 52%, pero desproporcionadamente negras, un 32%, con una tasa de mortalidad 2,8 veces mayor entre los negros que entre los blancos. Se informó que la mayoría de las víctimas estaban armadas, 83%, sin embargo, las víctimas negras tenían más probabilidades de estar desarmadas, 14,8%, que las víctimas blancas, 9,4%, o que las víctimas hispanas, 5,8%. Alrededor del 22% de los casos estaban relacionados con la salud mental. En el 18% hubo sospechas de incidentes de suicidio por policía, siendo las víctimas blancas más propensas que las víctimas negras o hispanas a morir en estas circunstancias. El 14% involucraba violencia en el ámbito de la pareja íntima, y alrededor del 6% fueron muertes no intencionales debido a la acción de las fuerzas de la ley. En un estudio de la Universidad de Harvard titulado Análisis empírico de las diferencias raciales en el uso de la fuerza por parte de la policía, nos decían lo siguiente: sobre usos no letales de la fuerza, negros e hispanos son 50% más propensos a experimentar alguna forma de fuerza en interacciones con la policía. En el uso más extremo de la fuerza, en los tiroteos involucrados con policías,
no encontramos diferencias raciales ni en los datos en bruto ni en el contexto. Según otro estudio publicado en PAR sobre la discriminación de la policía blanca a sospechosos de minorías, se descubrió lo siguiente: aunque la policía asesina desproporcionadamente a los sospechosos de minorías, parece que los agentes blancos no son más propensos al uso de la fuerza letal contra las minorías que los agentes no blancos. Entre sus hallazgos encontrarían que el 33% de las víctimas negras por parte de la policía fueron asesinados por policías no blancos, mientras que solo el 28% de las víctimas negras fue asesinada por policías blancos. De hecho, según este estudio, los policías blancos asesinan desproporcionadamente a otros blancos en comparación con las minorías. Otro estudio publicado en State Journal, que analizaba tiroteos fatales con policías involucrados sobre la disparidad racial en el uso policial de la fuerza, nos decía lo siguiente: no encontramos evidencia sistemática de disparidades antinegras en tiroteos fatales de ciudadanos desarmados o tiroteos fatales que involucran identificación errónea de objetos inofensivos. La exposición a la policía debido a las diferencias en la tasa de criminalidad probablemente explican la mayor tasa per cápita de tiroteos fatales por parte de la policía hacia negros, al menos al analizar todos los tiroteos. Y es que no hay que olvidar que aunque la población negra es el 13% del censo demográfico, pues cometería el 38% de los crímenes violentos y el 53% de los homicidios. Y el problema es que como sociedad me da un poco la sensación de que es que no somos lo suficientemente maduros en muchos de los casos para poder tener una conversación al respecto, una conversación seria, bien fundada, con datos y en el que se escuchen las dos partes. Y no se puede tener una conversación civilizada precisamente porque en el momento en el que te sales del eslogan, en el momento en el que te sales de la demagogia barata y empiezas a mirar los números, te conviertes en racista. Por ejemplo, La Voz de Galicia publicó un tuit que enlazaba un artículo y que decía lo siguiente: los afroamericanos son solo el 12% de la población, pero cometen más de la mitad de los homicidios y robos y el 70% de los delitos relacionados con las drogas. Esto hace que sus interacciones con la policía, a veces letales, sean más frecuentes. Que más allá de que el enfoque del tuit o del artículo pues fuese mejor o peor, o que estuviese mejor o peor escrito, al final esto que estaban dando aquí eran datos. Y es que estos datos son los que son, no se estaban inventando nada. Pues inmediatamente La Voz de Galicia pues fue señalada por los adalides del antirracismo en España, ¿no? Incluyendo un artículo en público en el que los llamaban la Vox de Galicia, hasta que al final pues acabaron retirando el tuit. Tremenda mierda racista este titular, este tuit y este artículo de arriba abajo. Es que son racistas hasta los emojis. Los emojis racistas, tío, yo qué sé. Todo está lleno de racistas esto. Vamos a ver, aunque reducirlo todo al racismo pues es fácil y te garantiza aplausos, al mismo tiempo pues opacaría cualquier intento de lectura más compleja y acabaría pues estigmatizando a cualquiera que busque encontrar las causas reales de la situación actual de la población afroamericana en los Estados Unidos. Y creo, sinceramente, que sería necesario, de forma abierta y con todos los matices que esto tiene, tener una conversación seria al respecto. Pero para tener una conversación seria, para tener una conversación adulta, por desgracia, tienes que dar datos y cifras que pueden ser un poco incómodos para algunas personas. Quiero decir, cuantas más veces tengas encuentros no amistosos con la policía, más posibilidades tienes de que acabe la cosa mal. ¿Dónde sucede esto más a menudo? En los barrios más pobres. ¿Quién vive en los barrios más pobres en los guetos estadounidenses? Pues en general la población negra. Entonces es una cosa que tiene mucho que ver con la pobreza. No solo con que el agente de policía en cuestión sea un racista, que por supuesto puede serlo, sino con una cuestión que tiene que ver con la pobreza en todos los sentidos. Porque son chicos muchas veces que las salidas en estos barrios, West Baltimore, etcétera, aquí en el South Bronx, la salida laboral que encuentras pues muchas veces tiene que ver con el menudeo de drogas, porque vienen de hogares muy desestructurados, porque la cruzada contra las drogas ha sido especialmente lesiva con los barrios más débiles, porque, por ejemplo, pues las condenas contra los traficantes de crack son mucho más duras que si lo que consumes o vamos, si lo que traficas es cocaína. El racismo, pero también cuestiones de clase y relacionadas con la pobreza. Entonces, si tienes la paranoia de las armas, tienes unos cuerpos policiales violentos o por lo menos con un estilo brusco, vamos a decir, tienes unos cuerpos policiales a veces militarizados, y luego tampoco ese chico que es parado por la policía, pues si viene de un hogar con problemas de todo tipo, seguramente no tiene tampoco los recursos para gestionar la situación que puede tener un niño de un hogar pues más afluente y en el que ha tenido más oportunidades y hay más educación, con lo cual también es más posible que metas la pata.
Así que entre que el policía tiene miedo, que el policía puede tener prejuicios, que el chico tampoco sabe comportarse, que al ser pobre es mucho más fácil que acabes haciendo cosas que entren dentro del radar de la policía, que la policía patrulla estos barrios muchas veces como si estuviese en territorio enemigo porque no se ha logrado que haya una familiaridad entre el vecindario y el policía, que trata al vecindario como si fueran extranjeros y que el vecindario trata al policía como si fueran las fuerzas de ocupación, es un cóctel explosivo. Hablar solo de racismo estructural me parece profundamente equivocado, sobre todo por profundamente simple, y porque es un problema multifactorial que no puede reducirse a una sola frase, a no ser que queramos hacer demagogia y ponernos de rodillas y decir Black Lives Matter en Operación Triunfo. Y vamos a ver, es que hablar de las tasas desproporcionadas de criminalidad dentro de la comunidad negra no significaría en ningún caso que se esté diciendo que la comunidad negra sea malvada o esté diseñada para cometer más crímenes, porque no es así, ya que aunque ahora mismo la población negra sí que estaría hiper sobrerepresentada en los índices de criminalidad, esto no ha sido una constante a lo largo de la historia. Por ejemplo, de 1870 a 1919, el grupo demográfico que más crímenes cometía en Estados Unidos era el irlandés, y de 1919 a 1965 serían los italianos y los inmigrantes de Europa del Este. Ahora, desde finales de los 70 hasta la actualidad, pues la población negra se ha convertido en el grupo demográfico que más crímenes comete. Y decir esto, y decir que esto explicaría en parte por qué tienen más encuentros fatales con la policía, pues no es racista. Por muchas vueltas que le des, no lo es. Y tristemente me parece algo evidente y que es totalmente claro que hay serios problemas dentro de la comunidad afroamericana que van un poco más allá del llamado racismo sistémico. Por ejemplo, Larry Elder en el programa de Dave Rubin pues intentaba arrojar un poco de luz al respecto. If you're talking about about poverty, the poorer you are, the more accessible loans and grants are for you. The problem, the biggest burden that black people have, in my opinion, again, is the percentage of blacks, 75% of them, that are raised without fathers. And that has every other social negative consequence connected to it. Crime, not being able to compete economically in the country, being more likely to be arrested, that's the number one problem facing the black community. And when I hear people tell me about systemic racism or unconscious racism, I always say, give me an example, and almost nobody can do it. So the family stuff. So I'll follow your logic there on the family stuff. What can actually be done about that then? I mean, because that's a big reverse the welfare state. In 1890, 1900, you look at census reports. A black kid, believe it or not, was slightly more likely to be born to a nuclear intact family than a white kid. Even during slavery, a black kid was more likely to be born under a roof with his biological mother and biological father than today. What's happened is we launched this so-called war on poverty in the 60s, where literally Lyndon Johnson sent people knocking on doors. I lived in the 60s, and people knocked on doors apprising women of their availability to welfare, provided there was no man in the house. And we went from 25% of blacks being born outside of wedlock in 65 to 75% right now. And you look at how much money that we spent on welfare, and the lines are parallel. It was a neutron bomb dropped on this country, not just on the black community, but on people in general. I was in college in 1970. And there was a report called the Moynihan Report, The Negro Family, A Case for National Action. It's written by a liberal, by a man who became a Democratic senator from New York. And at the time, 25% of black kids were born outside of wedlock. He said, my God, this number is horrific. If we don't do something about it, it could get even higher. Well, fast forward, 25% of white kids are now born outside of wedlock. It is the number one problem in this country. And what we've done, in my opinion, is we've economically incentivized women to marry the government. And we've allowed men to abandon their financial and moral responsibility. And now we have this. Y más allá de que podáis estar más o menos de acuerdo con este señor, estos argumentos que está defendiendo pues prácticamente no existirían ni tendrían ningún peso cultural comparados con los de los otros. Y es que reducirlo todo al racismo, a la opresión y a los privilegios blancos pues es algo que le encanta a nuestras élites culturales. Algo que no solo no ayuda a resolver el problema, sino que muchas veces alimenta el conflicto social que ya existiría. Por ejemplo, grandes nombres en el mundo de Hollywood en la actualidad, como podrían ser Seth Rogen, Steve Carell o Harry Styles, habrían anunciado por Twitter que pagarían las fianzas a las personas que fuesen arrestadas durante los
los disturbios. Joder, es que hay que ver lo buenas personas que sois, chicos. Un comportamiento propio de aquellos que quieren exhibir su virtuosismo desde su mansión de Hollywood, pero sin mancharse demasiado las manos. Paradigmático sería el caso del comentarista de la NBA Chris Martin Palmer, que mientras el 28 de mayo pues celebraba los incendios y actos de vandalismo provocados en el contexto de las protestas, así en unas fotos en las que aparecían unos pisos de protección oficial que estaban en llamas en un barrio humilde, este señor decía: ¡quemad esa mierda! ¡Quemarlo todo! ¡Burn it down! ¡Burn it down! Jo, tío, hay que ver lo edgy que eres, madre mía. Sin embargo, 3 días más tarde se escandalizaba de que estos mismos actos de vandalismo que él había celebrado pues llegasen a su urbanización de clase alta. Acaban de atacar a nuestra comunidad hermana abajo de la calle. Es una comunidad vallada y han intentado trepar por la puerta. Ellos han tenido que echarlos a palos. Entonces han destrozado un Starbucks y ahora están enfrente de mi edificio. Mandad a estos animales fuera de mi barrio. Volved a donde vivís. Hay que ver lo que molan las revoluciones mientras estas no se hagan en nuestros barrios de lujo, ¡Madre mía! Con el culo ajeno somos todos putos, claro. El cinismo, el clasismo y la hipocresía hablan por sí solos, colegas. Y esto, tristemente, pues sería algo que en general caracterizaría a unas élites culturales amantes del postureo y de la expiación, por decirlo de alguna forma, de su culpabilidad blanca. Algo, por desgracia, generalizado en una gran parte de la población que estos días pues habría protagonizado escenas como esta. God, and he's no longer to be here. In honor of his legacy. We're not rioting, God. We're not shaming anybody, God. We're just humbling ourselves before you. Yes, Lord. You brought the thunder and rain today, God. Because Satan takes the L today. Father, in Jesus' name, you get the victory. Father, we ask for forgiveness from our black brothers and sisters for years and years of racism. Y para explicar de dónde habrían salido escenas como esta, pues tendríamos que remontarnos unos años atrás. En los años 60, y coincidiendo con la derogación de las leyes de Jim Crow y con la reivindicación de los derechos civiles, en las universidades empezarían a aparecer cada vez más disciplinas como los Black Studies, conocidos también como estudios negros, que en principio pues tendrían como objetivo pues poner en valor tanto la historia negra como a sus autores, y básicamente educar sobre un grupo que hasta ese momento habría sido discriminado en los Estados Unidos. Algo parecido también habría sucedido, por ejemplo, con el feminismo y con los estudios dedicados a las mujeres. Y lo que en un principio se podría considerar como una causa noble y de cierto valor académico, lo que es el alumbrar importantes partes de nuestra historia y de nuestros autores que hasta ese momento pues habrían estado a oscuras debido a distintos prejuicios culturales, en el momento en el que estas reivindicaciones de justicia y de igualdad pues alcanzaron el punto álgido en el que fueron ampliamente aceptadas y reconocidas por una aplastante mayoría social, también fue el punto en el que se pasó de la celebración de la historia de las mujeres y de la historia negra a la creciente vilificación de los grupos que se supone que les habrían oprimido. Y en las universidades americanas pues empezó a cultivar una disciplina conocida como Whiteness Studies, que traducido pues sería algo así como estudios sobre la blanquitud, y que implicaría pues una suerte de racismo colectivo implícito en todas las personas de raza blanca, independientemente de sus ideas. Y esta disciplina, este Whiteness Studies, pues ahora tendría su departamento en todas las Ivy Leagues de las universidades estadounidenses, que además son las más prestigiosas, a saber, la Universidad de Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth College, Harvard, Pensilvania, Yale y Princeton. Según la entrada de la Enciclopedia de Investigación de la Universidad de Oxford, que hace sobre los estudios de la blanquitud, diría lo siguiente: son un campo de estudios en crecimiento cuyo objetivo es revelar las estructuras invisibles que producen y reproducen la supremacía y los privilegios blancos. Critical White Studies presume una cierta concepción del racismo que está conectado con la supremacía blanca. La autora de esta entrada sería una profesora universitaria de nombre Barbara Applebaum, que por cierto es más blanca que el marfil, que además sería la autora de un libro llamado Being White, Being Good, que iría básicamente sobre los mismos temas. Y esta señora explicaba algo de lo que era básicamente imposible de salvarse, y es que nos decía que todas las personas blancas, incluso las personas blancas más antirracistas, todavía eran racistas, solo que serían racistas de formas que ellos aún no se habían dado cuenta. Claro, chico, claro. Y básicamente su visión de las dinámicas raciales pues no se basaba en la educación, sino que se basaba en la reeducación, remarcando la importancia de vigilarse entre personas blancas, de enseñar el significado de privilegios blancos
y de cómo estos estarían conectados en complicidad con el racismo. Y se trataría, según sus propias palabras, de una disciplina académica comprometida con acabar con el racismo, problematizando la blanquitud a forma de correctivo, es decir, problematizando a la gente de raza blanca. O sea que básicamente el plan de esta señora y de estas disciplinas que se enseñan en las principales universidades estadounidenses es acabar con el racismo hacia los negros y otras minorías, reproduciendo y fomentando el racismo hacia los blancos, para compensar así un poco. Y ya os digo, este delirio no es algo que haya escrito una señora en su muro de Facebook. Este delirio es algo generalizado y que se enseña en las principales universidades de los países anglosajones y que algunos iluminados quieren importar para España. Este delirio es el que provocaría los incidentes en la Universidad de Yale o en el campus de Evergreen, que ya cubrí en vídeos anteriores allá por el principio del canal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a través del mundo de la cultura y a través del mundo del activismo disfrazado de prensa y de la carrera por ver quién es el más progresista o el más radicalmente antirracista entre los famosos y la gente de Hollywood, este delirio pues empezó a permear en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Y la locura de las universidades pues pasó a convertirse en la locura de nuestras sociedades. Y socialmente pues se daría una carta blanca a la hora de denigrar, insultar y atacar colectivos, siempre que estos colectivos fuesen los entendidos como colectivos de los opresores. Algo que tuvo además su expresión más clara con la polémica elección de Sarah Young para formar parte de la mesa editorial del New York Times, que para los que no lo sepáis pues es uno de los periódicos de corte liberal más prestigiosos de América. Y es que se descubrió que en los últimos años esta periodista de nombre Sarah Young, que pertenecía pues al sector tecnológico, habría tuiteado cosas como la siguiente: estúpida y jodida gente blanca que se dedica a marcar internet con sus opiniones como perros meando en las bocas de incendio. La gente blanca está predispuesta a quemarse más rápido al sol. Esto, lógicamente, implicaría que solo están preparados para vivir bajo tierra arrastrándose como goblins. Oh Dios mío, es casi enfermo la alegría que obtengo de ser cruel con viejos hombres blancos. Hashtag cancela a la gente blanca. Y vamos a ver, a mí sinceramente estos tweets me parecen la definición perfecta de lo que sería el racismo desacomplejado. Lo que aplicado a cualquier otro colectivo no solo hubiese significado que no te cogiesen en la mesa editorial del New York Times, sino el despido fulminante de cualquier otra organización con mínima relevancia social y tu más que segura muerte cultural. Sin embargo, Sarah Young, por haber atacado a los blancos privilegiados, pues se encontraría con el respaldo de una parte importante de la prensa, utilizando en ocasiones algunas piruetas argumentales para justificar algunos de los tweets que habría puesto la señora Young, que muchas veces estas justificaciones a mí me ha dado la sensación de que eran tan desvergonzadas casi como los mismos tweets de la misma implicada. Ezra Klein, por ejemplo, escribía para Vox que los chistes de Sarah Young en los que se refería a la gente blanca pues realmente no se estaban refiriendo a la gente blanca, sino que en el argot de la justicia social en Twitter, gente blanca significaría estructura y cultura de poder dominante. Por favor, parad ya, por favor. Evidentemente, Sarah Young no solo no fue despedida, sino que fue respaldada por el New York Times y finalmente pues pasó a formar parte de su mesa editorial. Y todo este delirio racial, asociado en parte a los estudios sobre la blanquitud y sostenido sobre todo por un absurdo sentimiento de culpa colectiva del progresismo blanco y burgués, se magnifica y se expande cada vez que se da un episodio que ellos entienden como racista. Episodios racistas a los que estas corrientes pues sienten especial magnetismo, pues al final son el combustible que necesitan para poder reproducirse. Así, a partir de este episodio de la muerte de George Floyd a manos de la policía, en los últimos días pues habríamos visto cosas como que el clásico de cine de Lo que el viento se llevó hubiese sido retirado de la HBO por sus connotaciones racistas, la creadora de Friends, Martha Kaufman, pues se habría disculpado públicamente por la falta de diversidad racial, en la que es además una de las sitcoms más famosas y más aclamadas de la historia de la televisión. ¡Lo siento! ¡Lo siento! También estatuas de distintos personajes históricos pues habrían sido derribadas y vandalizadas en prácticamente todo el mundo, hasta llegar al mismo Winston Churchill, que paradójicamente pues pasaría a la historia por su resistencia y por su lucha contra el nazismo. Y remarcar que aunque algunas de las formas que tenía de entender el mundo Winston Churchill hoy serían consideradas como algo racista, juzgar en 2020 a un lord inglés nacido en 1874 con la lupa del antirracismo contemporáneo pues me parece algo profundamente injusto. Y estos episodios de demencia racial colectiva
por desgracia, ya se han convertido en algo crónico en nuestras sociedades contemporáneas. En 2018, la revista National Geographic, que así a priori pues nadie consideraría como una revista especialmente racista, escribió un artículo en el que públicamente pedía disculpas por su cobertura de noticias del pasado, sacando a relucir algunos artículos, por ejemplo, de 1916, que prácticamente pues serían imposibles de recordar si la revista no los hubiese desenterrado en su exhibicionismo de virtuosidad. Con el estreno de la película de Black Panther, la editora jefe de algo llamado La Sociedad Planetaria se hizo famosa por preguntar por Twitter que cuánto tiempo sería adecuado para ella esperar para poder comprar entradas para ver la película del superhéroe africano, porque es que no quería ser la persona blanca en la sala del cine que absorbiera la alegría negra de aquella experiencia cinematográfica. Ojo, cuidado, absorber con tu blanquitud la alegría negra de la experiencia cinematográfica. En abril de 2018, en Canadá, después de un accidente de autobús en el que murieron 16 personas y en el que estaba involucrado un equipo de hockey, siendo además el hockey el deporte nacional de canadiense, pues todo el país se puso de luto. La gente, por ejemplo, en señal de respeto, pues ponía sus palos de hockey en las puertas de las casas. Pues en aquel momento, cuando la gente estaba lamentando esta tragedia, una escritora y activista de nombre Nora Loreto se quejó abiertamente de la atención que estaba recibiendo este incidente debido a la masculinidad, juventud y blanquitud de las víctimas en cuestión. Y si os fijáis, en todos los ejemplos que he mencionado, exceptuando con salvedades el de Sarah Young, todos los protagonistas tendrían en común dos cosas. La primera es que son gilipollas y la segunda es que son blancos. Y otra autora blanca con complejo de culpa, de nombre Robin DiAngelo, que además es profesora universitaria y autora de un libro llamado White Fragility, que es como fragilidad blanca, nos explicaba en una ponencia en Boston cómo le gustaría ser menos blanca, porque eso significaría que sería menos opresiva, menos ignorante, menos defensiva y menos arrogante. Y dijo abiertamente que la gente blanca que intentaba no fijarse en la raza de las personas y que buscaba tratar a todos por igual independientemente de su color de piel eran en realidad personas peligrosas, que es exactamente lo contrario a lo que propugnaba Martin Luther King, el dejar todo esto de las razas a un lado para que podamos desarrollarnos como sociedad. I feel that while believing firmly that power is necessary, that it would be difficult for me to use the phrase black power because of the connotative meaning that it has for many people and the feeling that this may represent a desire to rise from a position of disadvantage to one of advantage, thereby subverting justice. Que esto es algo que ahora mismo en las universidades se llama despectivamente color blindness, que es algo así como ceguera de color, y que se consideraría algo problemático e incluso una forma de microagresión, por supuestamente estar negándoles a las personas negras sus experiencias vitales racistas. En fin. We must never forget, there are some white people in the United States just as determined to see us free as we are to be free ourselves. Y vamos a ver, aunque es cierto que nuestros sesgos y nuestros prejuicios pues juegan un papel muy importante en nuestras relaciones y que como seres imperfectos pues no podemos escaparnos de ellos de forma absoluta, de hecho en el libro de la transformación de la mente moderna, que ya he hablado de él muchas veces en este canal, pues sus autores explican cómo los seres humanos tendríamos una predisposición al tribalismo, a desconfiar del diferente y a refugiarnos en nuestros grupos identitarios. Esto es así, pero que esto sea algo natural y que estemos predispuestos a esto no significa que no podamos y debamos escapar de esto como seres racionales que somos. Lo ideal, para mí, en mi humilde opinión, pues sería que fuésemos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestros prejuicios como seres humanos, entendiendo que están ahí y que son naturales, al tiempo que intentamos tratar a todo el mundo con el máximo respeto posible, independientemente de sus características innatas. Esto, ya os digo, en mi humilde opinión, creo que sería lo que deberíamos fomentar. Por otro lado, y sabiendo que los seres humanos estamos predispuestos al tribalismo, fomentar políticas identitarias y la diferenciación por razas, por sexo, por identidad de género o por orientación sexual y dividirnos entre oprimidos y opresores en una suerte de jerarquía interseccional, no creo que sea algo que nos vaya a ayudar para acabar con la discriminación y con la intolerancia. No lo creo. Al contrario, me da un poco la sensación de que esto lo estaría fomentando. Y por ejemplo, con respecto a la brutalidad policial en América, me gustó mucho una aproximación que tuvo Tim Pool, que hablaba básicamente a partir del incidente con George Floyd de que si esto se miraba desde un prisma de derechos civiles, desde un prisma de derechos humanos, aunque esta brutalidad policial afectase de forma desproporcionada, digamos, a las personas de raza negra, entonces las personas de raza negra serían las que más se beneficiarían
de una mayor sensibilidad policial en sus protocolos a la hora de interceder ante el potencial delincuente. Y así, la gente blanca pues también sentiría que ellos, que también son víctimas de brutalidad policial, pues están tenidos en cuenta. Una aproximación de la que no tengo dudas de que mejoraría la convivencia y rebajaría las tensiones sociales. Pero que para algunos pues arruinaría los réditos políticos, mediáticos y la distracción en general que produce la guerra cultural provocada por el conflicto entre distintas identidades. Y es que, por desgracia, para algunas personas, cuanto peor para todos, mejor para ellos. Cuanto peor, mejor para todos. Hans Rosling, en su libro de Factfulness, 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas, plantea un test al principio del libro en el que nos hace preguntas pues sobre progreso, pobreza mundial, mortalidad, igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos explica cómo después de que 12.000 personas de todos los ámbitos sociales, entre ellos pues profesores, banqueros, periodistas, activistas o líderes políticos, personas a las que se les infiere cierta cultura, pues después de que todas estas personas respondieran a las preguntas del libro no solo de forma equivocada, sino de forma sistemáticamente equivocada, hasta el punto de que si un grupo de chimpancés contestasen a estas preguntas de forma aleatoria, sus resultados pues serían mejores que los de seres humanos con un alto grado de formación. Llegó a la conclusión de que todas las personas a las que les planteaba estas preguntas pues creían que el mundo era mucho más aterrador, más violento y más desesperado de lo que era el mundo en realidad. Steven Pinker dijo en su libro En defensa de la ilustración que es propio de la naturaleza misma del progreso borrar sus huellas, y sus paladines se obsesionan con las injusticias que perduran y olvidan lo lejos que hemos llegado. ¿Por qué los progresistas odian el progreso? Era una de las cosas que se preguntaba Steven Pinker en una de sus más famosas ponencias. Why do progressives hate progress? Y para esto, principalmente, pues habría dos razones. Primero, que nuestras intuiciones sobre si las tendencias han aumentado o han disminuido están determinadas por las cosas que podemos recordar más fácilmente. Y segundo, que seríamos mucho más sensibles a los estímulos negativos que a los positivos. Y todo esto pues nos inclinaría a confundir eventos de noticias anormales como tendencias sistemáticas. Y es que, como dijo un cantautor estadounidense llamado Tom Lehrer, predice siempre lo peor y serás llamado profeta. Y así, en el momento menos racista de la historia de los Estados Unidos, para algunos ahora mismo pues América sería más que nunca un país de supremacismo blanco y de insoportable racismo. O en España, que sería uno de los mejores países en el mundo para vivir si eres mujer, el heteropatriarcado y el machismo sería algo tan insoportable, ¿no? Y la violencia sexual sería algo tan normalizado que algunas feministas hablarían alegremente de vivir un genocidio contra las mujeres. Y la realidad es que hay que tener en cuenta pues que hay muchos políticos, periodistas, activistas que se dedican a parasitar estos conflictos sociales, empleando prácticas que a mí me parecen de dudosa moralidad en muchos de los casos, por ejemplo al enfatizar estadísticas que apoyan sus relatos pero ignorar todos aquellos números que van en contra de sus narrativas, y aplicando juegos de suma cero en el que señalan al que le va bien como responsable de aquellos a los que les va mal. Que me parecía obsceno que entre el año 2010 y 2019, con la que estaba cayendo en aquellos años, el número de ricos en España, en nuestro país, creciese un 5%. Y para jugar a esto, pues muchas veces necesitas de gente a la que le vaya realmente mal. Y en su vertiente más oscura, pues necesitan de mujeres asesinadas o de crímenes racistas para seguir alimentando su narrativa, aunque estos episodios no sean característicos ni de sus sociedades ni de sus culturas. And they just absolutely adore it. And cannot get enough of it. They want, if there's a racist event somewhere, they rent a jet plane and fly to it because they smell the power in it. They smell the money in it. These people love racism. Y creo que en términos generales, más allá de las veces que me haya podido perder por el camino, pues hablar de esto es la principal razón por la que decidí abrir mi canal de YouTube. Algo que probablemente pues sea incómodo y molesto para algunos, pero que con vuestro permiso pues voy a seguir haciendo. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Ay, Dios mío, perdonad por lo que he tardado para sacar este vídeo porque se me ha atragantado y he estado con esto durante más de una semana. Madre mía. Y no me gustaría irme sin hacer una mención especial a esta diputada de Esquerra Republicana por hacer lo que probablemente es pues la pregunta más pertinente de la semana, del mes y del año. Nos preguntamos qué va a hacer el gobierno español para acabar con la violencia policial en los Estados Unidos. Pues vamos a invadir los Estados Unidos, cariño. Falta que tú les des el visto bueno y entramos ahí en América a arrancarles de cuajo toda la brutalidad policial y todo el racismo, pero así. En fin, quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a todos los que compartís mis vídeos, a los que lo compartís por Twitter, a todos los que me apoyáis por PayPal, a todos los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados o
opresores, machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Y quiero daros las gracias, especialmente en este vídeo, al que le he dedicado una cantidad ingente de horas y que doy absolutamente por hecho que jamás será monetizado. Gracias a vosotros, pues puedo seguir haciendo estos vídeos como yo quiero y no como me requeriría YouTube para poder monetizarlos y poder ganarme la vida con ellos. Por eso, jamás de los jamases he estado más agradecidos. Muchas gracias, chicos, y ya está, no me voy a enrollar mucho más, suficiente dicho ya. Un saludo y hasta otra.